Bueno, tengan muy buenas noches, me da gusto saludarlos. Vamos a iniciar la tutoría. La tutoría de repaso, más que todo, siempre las tutorías de repaso las vamos a utilizar para practicar. Entonces, para resolver algunos ejercicios, para practicar ya sea en GeoGebra o en Excel, tomando siempre ejercicios que aparecen en los capítulos que se trabajan y las tareas se trabajan de esos ejercicios. Entonces, la idea es resolver un poco de los ejercicios que aparecen ahí para que queden claros los contenidos. Casi siempre en las tutorías de repaso voy a tratar de que practiquemos. En las tutorías a veces vamos a abordar algunas definiciones o conceptos, pero también en la tutoría del sábado vamos a ir practicando, pero acá siempre voy a resolver uno o dos, vamos a resolver entre todos uno, dos, tres ejercicios para ir practicando. Yo sé que a veces en Excel, vea, Excel nos ayuda bastante a realizar el ejercicios, estos que son más tranquilos, luego cuando ya vayamos un poco en probabilidad, ahí sí creo que de aplicar un poquito más las definiciones y conceptos, pero igual vamos a estar desarrollando ejercicios. Acá espero que tengan a la mano, que tengan abierto o puedan abrir Excel para que ustedes vayan realizando las prácticas, para que vayan practicando ustedes o GeoGebra, si lo vamos utilizando. En este día vamos a trabajar nada más dos ejercicios, pero vamos a aplicar las tablas de frecuencia. Yo sé que no es algo nuevo para ustedes, pero vamos a ir practicando y vamos a ir resolviendo algunos ejercicios que aparecen ahí. En la tutoría del día sábado anterior, hemos trabajado un poco acerca de la estadística inferencial, la estadística descriptiva. Vimos los tipos de variables, cualitativa, cuantitativa, cuando era discreta, continua. Hemos estado clasificándolo y es lo que ustedes han estado trabajando en la tarea 1. Más que todo, definir los tipos de variables y clasificarlos. Eso es bien importante. Entonces, porque luego ya se comienza a trabajar con las variables y con datos. Entonces, eso es lo primordial. Entonces, acá en esta tutoría vamos a trabajar, como les había mencionado, vamos a hacer el sondeo de la lectura, pero resolviendo ejercicios. Entonces, yo espero que ustedes hayan leído un poco el capítulo 2, que es más que todo abordar un poco sobre, más que todo, algunas aplicaciones que se pueden hacer con los tipos de variables cualitativas o cuantitativas, las tablas de frecuencia, los gráficos, que es, los más comunes son los gráficos de barra, gráficos de pastel, y ver las tablas de frecuencia. ¿Cómo podemos agruparlas en datos cuando tenemos una serie de datos? Eso es bien importante, trabajarlo en estadística. Entonces vamos a iniciar y este es el ejercicio 1. Este lo encuentran en el material, ahí ustedes lo pueden ir buscando y no sé si aparece en la tarea, eso sí, no me he percatado, en la tarea 2 que les van a asignar, o no sé si ya está asignada, no he revisado esa parte, pero vamos a abordar este ejercicio. Y ahí vamos a ir aplicando algunos conceptos sobre lo que ustedes han leído en el capítulo 2. Espero que hayan abordado la lectura. Dice el ejercicio número 2. En una universidad se ha realizado una encuesta a 200 alumnos de ingeniería. El 32% afirman que están muy contentos con la universidad. El 40% están contentos. El 23% no están contentos. Y el resto está muy contento, no muy contento. Perdón, y el resto está muy descontento. Definir, dice, la variable en estudio y su tipo, luego construir. Más que todo acá hay que definir la variable que se está estudiando, de qué tipo es, y luego construir la tabla de frecuencias simples. Y luego dice elabora el gráfico de barra y de pastel. Entonces, ese es un ejercicio que me parece bastante interesante porque vamos a aplicar algunos conceptos que me interesan acá. En este ejercicio solo sabemos, vean, en datos sabemos que son 200 estudiantes en total. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros sabemos, que son 200 estudiantes y los otros datos que nos dan, que nos dice que el 32% afirman que están muy contentos con la universidad, el 40% están contentos, el 23% no está contento
Y el resto no está, está muy descontento, es decir, que no está contento. Ahora, acá vamos a definir el tipo de variable, más que todo la variable de estudio. Según ustedes, según lo que hemos visto, toda la unidad, ¿cuál es la variable de estudio o cómo se puede definir la variable de estudio en este ejercicio? ¿Quién sería la variable de estudio? Vamos a ver, quiero escucharlos a ustedes que me digan ideas de qué es lo que se puede estar haciendo de estudio con esto en estos datos. Ajá. El 40%. Ah, vaya, estos son porcentajes que tenemos, pero ¿cuál sería en sí? Recuérdense cuál es la variable de estudio, es lo que estoy estudiando acerca de una población. ¿Qué es lo que estoy estudiando acá? Esos datos 32, 40, 23, ¿qué es lo que me están diciendo? Porque eso significa la variable de estudio. Que está Ajá. contento, pues. El 40% está contento. Ah, más o menos por ahí, pero ¿cómo podemos definir la variable de estudio? Ajá, otras ideas. No sé los demás que dicen, ¿cómo pueden definir la variable de estudio? Recuérdense que acá tenemos los porcentajes, dice el 32 están muy contentos, 40 están contentos, el 23 no está contento y el resto del porcentaje no está, está muy descontento. Entonces, ¿pero qué variable de estudio puedo estar realizando en este ejercicio? ¿Alguna idea a los demás? Ajá. Recuérdense, vaya, un ejemplo para que ustedes se pongan en contexto, a ver si me dan ideas. Si yo les puedo decir, estudiemos la variable de estudio que sea la pobreza. Yo puedo decir pobreza extrema, pobreza no, puede decir la población no tiene tanta pobreza, pero no es extrema. Puede ser, pues bueno, podemos medir los niveles de pobreza, ¿verdad? Entonces, pero la variable de estudio es la pobreza. Entonces, acá, ¿qué podría definir como variable de estudio en este ejercicio? Buenas noches, Lee. Ajá, buenas noches. Podría ser el emocional. Por ahí así, ¿verdad? Puede ser que tan, más que todo la aceptación de la universidad por esos 200 alumnos, ¿verdad? Hasta el momento que se lleve. Es decir, el tipo de variable, la variable nosotros podemos definir, ¿verdad? La aceptación que se tiene, ahí podemos definir, la variable de estudio es la aceptación en los niveles de estudio de los 200 alumnos, que los 200 sería una muestra, ¿verdad? Porque el total sería la población total de la universidad. Pero acá vaya, eso es importante siempre definir qué voy a estudiar. Pero ahora acá mi pregunta es, como me piden, vean, ¿de qué tipo es? Es como depende del gusto, ustedes saben de qué tipo es, ¿verdad? ¿De qué tipo sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Ujú. ¿De qué tipo Cuantitativa. sería cuantitativa? Ajá, ¿cuál sería? Cualitativa. Yo escuché dos opiniones, pero uno me dijo cualitativa y otro me dijo cuantitativa. Cuantitativa. Sería cuantitativa. Cuantitativa. Bueno, vean las respuestas que da, por ejemplo, pónganse ustedes en el ejemplo. Si yo les pregunto cuál es la aceptación que tienen sobre la universidad, ustedes me van a decir, estoy muy contento, no estoy tan contento, estoy en descontento. Entonces, ¿eso sería cualitativo o cuantitativo? Creo que sería cualitativo. Correcto, sería cualitativo. Cuantitativo. Sería una variable cualitativa, porque es más que todo de los gustos, preferencias. Es la preferencia, ¿verdad? No le estamos asignando un valor en sí a la variable. Recuérdense que en cuantitativo es cuando yo le asigno un valor en específico, ¿verdad? Entonces ya le asignamos valores, ya sean enteros o valores continuos. Recuérdense que las variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas.
y así los podemos definir. La variable de estudio puede ser la aceptación de los estudiantes por el nivel de estudio de la universidad. El tipo es cualitativo, preferencias, y hasta ahí creo que estamos bien, recordando algunos conceptos. Pero luego dice, y aquí ya entramos en materia con lo que a mí me interesa, que es el capítulo 2. Luego dice construir la tabla de frecuencias simples. Vamos a construir la tabla de frecuencias simples a partir de los datos asignados. Entonces, ¿cómo puedo construir la tabla? Veamos, para construir la tabla, nosotros tenemos un total de datos. Y aquí les voy a ir dando un poco, luego lo vamos a ir haciendo en Excel. Pero antes de todo, yo necesito saber cuántos alumnos representa tanto el porcentaje. En total, nosotros sabemos que son, acá en total, son 200 estudiantes. Tenemos 200 estudiantes. Ahora, espero que ustedes tengan una idea. Si tenemos 200 estudiantes en total en ingeniería, y dice que el 32% afirman que están muy contentos, ese 32%, aquí lo voy a poner 32%, ¿cuánto representa del total de estudiantes? ¿Cuántos estudiantes son ese 32%? Vamos a ver, allí quiero que ustedes piensen. ¿Cuánto sería el 32%? Algunos 64. Ajá, va, 64. Vamos a ver. ¿Los demás qué dicen? ¿Están de acuerdo? Ahí es una regla de 3 simple, que a veces se utiliza bastante en estadística. Ajá, 64, correcto. Sí, tenemos 64, pero mi pregunta es, ¿los demás saben cómo obtener ese 64? Por el 100%. Ok, el 100% sería 200, ¿verdad? Ujú. Y el 32% sería 64. Entonces, ¿cuánto sería el 40% que representa? Ajá. 80. Correcto, sería 80. Sería 80, muy bien. Ahí vamos bien. Sería 80. Ve, yo sé que representa 80. Luego sería el 23%, ¿verdad? El 23%, ¿cuánto representa? 46. Sería 46, ¿verdad? 46 estudiantes. ¿Qué más? ¿Cuánto sobra en este caso? ¿Cuánto hace falta para llegar a 100 en el 100%? Sería acá, como dice que el resto, y acá dice, el 23% no está contento. Y el resto está muy descontento. Entonces, sumamos, es 32 más 40 más 23, y eso lo restamos de 100. Y eso sería el porcentaje que hace falta acá. ¿Cuánto sería ese porcentaje? Sería el 5. Sería el 5%, correcto. Muy bien. Acá tendríamos el 5%. ¿Y el 5% cuánto representaría? 10. Correcto, sería 10. Vale, pero no sé si tienen preguntas, alguien, ¿de dónde salen estos datos? Acá lo que estamos diciendo es que 64 estudiantes, lo que estamos traduciendo es el porcentaje. De un total de 200 alumnos de ingeniería, estamos diciendo que 64 están muy contentos, 80 están contentos, 46 no están contentos y 10 están muy descontentos. Eso es lo que acabamos de hacer. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, porque a partir de esos datos ya podemos nosotros construir la tabla. O podemos construir la tabla de frecuencias. No sé si tienen preguntas. Ven, acá, ¿cómo salen esos datos? Solo multiplican esto por el porcentaje y ahí le van dando. Como tengo el total, solo multiplico por porcentaje
y ahí me va dando el 64, el 80, 46 y 10. Yo creo que ahí no habría problemas. Ahora, como nos pide construir la tabla de frecuencias simples, espero que ustedes tengan Excel y lo vamos a construir. Entonces, me voy a ir a Excel. Acá yo tengo las tablitas, pero lo voy a hacer desde cero. ¿Verdad? Vamos a construir, espero que se vea, vamos a construir primero la tabla de frecuencias. Como acá, vean, acá vamos a construir nada más una tabla donde aparezca la variable. Vamos a usar dos columnas nada más. Vamos a usar dos columnas. Aquí la voy a formar la tablita. Vean, en las dos columnas, en la primera columna, bueno, le voy a colocar acá ejercicio 1. Esto es bastante sencillo, yo sé que ustedes ya lo manejan algunos. Si pueden ir haciéndolo de un solo, sería ideal, haciendo la práctica. Acá tenemos el ejercicio 1 y nos piden construir la tabla. En la primera columna, como vamos en la tabla simple, vamos a colocar la variable. Variable. Y acá vamos a colocar la frecuencia absoluta, ¿verdad? Acá sería la frecuencia. Voy a poner R, frecuencia absoluta. Con esto, yo puedo, bueno, con los datos que hice anteriormente, yo puedo obtener la tabla. Acá, ¿qué va a ir en la primera fila? Ya de la tablita, acá le vamos a poner muy contentos. Tenemos muy contentos. Y acá ustedes saben, aquí le vamos a ir colocando los valores que acabamos de encontrar. Luego sería contentos. Luego sería no muy contentos. No contentos, perdón. No contentos. Luego vamos a colocar muy descontentos. Y ahí tendríamos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esto es bastante básico. ¿Para qué me va a servir esto? Para lo que viene después del ejercicio. Acá sabemos que muy contentos era 64. Teníamos que en contentos eran 80. En no contentos es 46. Y en no muy contentos era 10. Muy descontentos. Acá podemos agregar un total. Ven, esto es bien básico. Ustedes saben que selecciono esto, selecciono acá y le damos acto suma, automáticamente me suma. ¿Ven? Esto tiene que sumar 200 estudiantes. No sé si están haciendo la práctica, pero sería lo ideal que ustedes vayan haciendo la práctica. Acá, bueno, lo que no me percaté, sí se observa la pantalla, ¿verdad? Si alguien me puede confirmar. Sí, sí se observa. Ok, vale. Esto, aquí tenemos lo que dice el ejercicio. ¿Ven? Hasta aquí tenemos construir la tabla de frecuencias simples. Ahí le hemos construido. Luego dice elabore un gráfico de barra y de pastel. Es decir, a partir de esa tabla, ustedes en las tablas, más que todo en las variables cualitativas, los gráficos más comunes son los gráficos de barra y de pastel. Pero ese es básico, ¿verdad? Acá en Excel es la ventaja que ya automáticamente hace todo. Porque nosotros ingresamos los datos, seleccionamos la barrita y le damos insertar gráfico. ¿Verdad? Le damos insertar, primero vamos a hacer el de barra. Entonces podemos insertar el de barra y aquí está. Luego, ustedes saben que aquí pueden ustedes agregar de acuerdo a lo que pueden buscar el diseño. Vean, ya aparece un diseño con porcentajes, que es lo que nos daban, si ustedes se fijan. Entonces, vean, el 40% dice no contentos, el 23%, acá está, el 23% representa no contentos, el 40% contentos,
Y es lo que habíamos visto anteriormente, es decir, la información que está en el ejercicio, aquí la podemos presentar ya en un gráfico, si ustedes observan. Y eso es lo interesante. No sé si están haciendo la práctica, cualquier cosa ustedes me dicen. Pero acá ustedes pueden, en más, vean, pueden agregar etiquetas, pueden quitar, vean, pueden agregar porcentajes, pueden quitar porcentajes. Ahí ustedes pueden ir manipulando. Acá vean, se cambió de porcentaje, lo hemos cambiado a la cantidad de estudiantes que representa cada uno de ellos. Podemos, quiero ver acá. Podemos, bueno, aquí es para desactivar. Tenemos otra opción que podemos buscar. Y aquí ustedes pueden travesearlo, ¿verdad? Pueden ir ustedes viendo cómo pueden ir trabajando en el gráfico. En más opciones, opciones de gráfico, área, leyenda, tipo, título del gráfico. Ven, acá lo pueden ustedes modificar. Ahí ustedes ponen el gráfico que ustedes deseen. Quiero ver en las series. Ahí aparecen series de etiquetas de datos, área de trazado. Ahí ustedes pueden ir modificando el gráfico a como ustedes deseen. Veamos acá, en seleccionar datos. Ahí ustedes pueden ir modificando. Espero que ustedes pueden ir viendo cómo pueden ir trabajando. Vean, diferentes tipos de gráficos. Ahí les muestra. Ahí ustedes pueden ir trabajando con eso. Entonces acá, vean, acá aparece la cantidad y el porcentaje en las etiquetas de datos. Vaya, podemos irnos a más, bueno, aquí aparecen, ahí ustedes pueden ir ubicando arriba, abajo, como ustedes gusten, ven, eso ya es opcional. En títulos aparece, bueno, también colocar en el centro. Bueno, ahí ustedes pueden ir viendo cómo pueden ir personalizando ese tipo de gráficos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No sé si tienen preguntas acá. Yo creo que eso está bastante tranquilo. Solo es de ingresar. Y acá siempre en los ejercicios ustedes pueden apoyarse ya sea de GeoGebra o se pueden apoyar de Excel. Ahora me pide también el ejercicio. Vamos a regresar al ejercicio. Me pide realizar también el de barra, ¿verdad? El de barra y el de pastel. Y lo podemos hacer lo mismo. Ingresamos los datos, seleccionamos variable y la frecuencia absoluta y le damos insertar gráfico. Ven, en este caso, vean, seleccionamos el tipo de gráfico. Al seleccionar el tipo de gráfico, vean, tiene que ser de barra, le damos a aceptar y automáticamente nos sale ese. Recuérdense que estas son variables cualitativas. Lo que aparece en el eje X son las cualidades, en este caso, las preferencias. Y acá igual ustedes pueden ir trabajando el tipo de gráfico. Seleccionamos acá y aparecen también, nosotros le podemos asignar tabla, vean. Ejes, le podemos quitar los ejes. Pueden desaparecer el título de ejes, ahí ustedes le pueden colocar acá preferencias o aceptación, el tipo de variable, lo mismo en el eje, la cantidad de estudiantes. Pueden agregar la tabla de datos que aparece abajo. Pueden agregar la barra de error, pues esa no lo utilizamos acá. Y eso se puede trabajar. En tabla de datos también se puede trabajar, bueno, hay más opciones. Y aquí está, vean. Podemos sombrear, podemos cambiar podemos ir cambiando en sombreado el color, vean. Color sólido, nosotros podemos ir cambiando el tipo de color. De ahí lo podemos ir modificando. Entonces, yo creo que en este ejercicio ustedes no tendrían problemas. No sé si tienen alguna duda en ejercicio. Bueno, este es lo interesante, nada más es traducir los porcentajes que me dan a partir del total y formar los gráficos. Gráfico de barra, gráfico de pastel. Lo ubicamos en GeoGebra y ahí estaría bastante sencillo.
No sé si los han realizado o tienen alguna duda. Por mi parte, Vale. no. Todo bien, estamos bien, bueno. Vale, yo creo que, bueno, si les sale la tarea 2, espero que no tengan problemas en ejercicios de este tipo, que ahí se los van a pedir en la tarea 2. Veamos acá. Tenemos luego, vamos a trabajar el otro ejercicio, que este está un poquito más, bueno, aquí ya tengo aquí tenía la respuesta, ¿verdad?, del ejercicio que les estaba mostrando. Ya lo había hecho previo. Algo que no les mostré es que en los gráficos nosotros les podemos agregar, ¿verdad? Podemos agregar las cantidades para que se vean más interesantes. Acá no están. Entonces se las podemos agregar. Se las podemos agregar arriba y acá se las agregué abajo, ¿verdad? Es decir, porque nosotros podemos modificarlos. Etiquetas de datos, ahí solo la activan y ya aparece arriba. Y quito la tabla y ya queda mejor arriba, ¿verdad? Se ve mucho mejor que mostrarlo en tablas. Entonces, ahí ustedes pueden ver esas opciones. Vale, yo creo que en este ejercicio no habría problemas. Vamos a pasar al ejercicio 2 y este ya está un poco más interesante. Este está en la página 19. Ahí lo pueden encontrar en el libro. Entonces, vamos a ubicarnos en este. Si voy muy rápido, ustedes me dicen, pero este está un poco más interesante. Dice, los años de experiencia de los docentes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador son los siguientes, actualizando en el año 2014, actualizando en el año, y aparece una serie de datos, fíjense ustedes, porque eso es lo que normalmente nosotros vamos a tener. Vean, si nosotros hacemos encuestas, hacemos de una pregunta, acá la pregunta es los tipos de experiencia de los docentes, ¿verdad?, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Y acá, si ustedes se fijan, está está, por ejemplo, 42.7, 35.6, es decir, estamos frente a un tipo de variable cuantitativa continua. Entonces, y las variables cuantitativas continuas, nosotros las podemos trabajar lo podemos agrupar en una tabla para variables continuas. Es decir, la vamos a agrupar en intervalos. Y acá, no sé si han leído, ahí vamos a utilizar la regla de Sturges. Algo así se pronuncia, si no me equivoco. Pero lo que me interesa es que ustedes manejen esa regla, porque a partir de los datos de variables continuas, podemos nosotros agruparlos en tablas y a partir de ahí puedo responder esto, porque acá dice construir una tabla de frecuencia agrupada utilizando Sturges a mano y usando, más que todo lo vamos a hacer en Excel, ¿no?, porque a mano se nos va a hacer toda la noche, nos va a llegar como a la medianoche haciendo esto. Entonces, luego dice qué porcentaje de docentes tienen una experiencia inferior a 3.5 años, qué porcentaje de docentes tienen una experiencia mayor o igual a 29.5 años. Acá, la clave cuando les aparezcan ejercicios de este tipo, una serie de datos, es primero ver cuántas clases o intervalos voy a formar en la tabla para agruparlos. Entonces, lo primero que ustedes van a hacer, y si ustedes no lo han notado, es esta fórmula, regla de Sturge. Esta fórmula que está acá, la voy a volver a colocar, no sé si ustedes ya la vieron, me imagino que la tuvieron que haber visto en el material. Esta regla es C, es la cantidad de clases que me sirven de acuerdo al número de datos. Entonces acá sería C igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Entonces, esta fórmula me dice la cantidad de clases que yo voy a formar. Entonces, la pregunta está, necesito saber cuántos datos tengo. Eso es lo único que necesito. Acá C es igual a 1 más 3.322, y lo voy a escribir 322, por el logaritmo, acá sería por el logaritmo, siempre es base 10 el que aparece en la calculadora, de n.
Es decir, solo voy a sustituir la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, si ustedes revisan en la página 19 del material del capítulo 2, hay que contar cuántos datos hay. Hay que ir contando. Entonces, eso sí hay que hacerlo a mano. También se puede usar, hay un programa R, pero ese no se va a utilizar, que se puede ir contando esto. Pero esto sí lo podemos hacer a mano. Pero acá les adelanto, no sé si me voy a equivocar, pero le voy a colocar 114 datos. Entonces ahí ustedes pueden, si salen algún ejercicio o algo, lo pueden hacer más detenidamente. Pero vamos a suponer que en total hay 114. Si me he equivocado en algún dato, ustedes pueden ir corrigiendo luego. Ahí si tienen el material, váyanse a la página 19. Ahí vean ese ejercicio. Entonces, vamos a tener esto. Entonces, sustituimos este dato acá, 114. Y eso nos da el total, en 114. Eso nos va a quedar el total de clases que vamos a formar. Si hacemos esto, espero que ustedes me ayuden o tengan calculadora. ¿Cuánto es 1 más 3.322 por el logaritmo de 114? Quiero que ustedes lo hagan para que me digan a ver si aplican bien esta fórmula, la regla de Stunger. Ajá, ¿cuánto les da ese dato? Me da 7.83. 7.83, correcto. 7, espero que los demás lo vayan haciendo. 7.83. Ve. Y este valor lo vamos a aproximar al valor entero más cercano, que sería a 8. Siempre lo vamos a ir acercando al valor entero más cercano, pero mayor. Entonces, eso significa que vamos a hacer 8 clases. Eso es C. C es igual, ya aproximado, utilizando la regla, a 8. Entonces ya tenemos una idea. Vamos a formar 8 filas en la clase, en la tabla que vamos a hacer. Serían 8 filas. Pero además de eso, yo necesito el ancho de clase. Y eso es clave para agrupar esos datos. Siempre que tengamos series de datos, vamos a aplicar la regla. Vamos a ver cuántas clases, pero luego necesitamos el ancho de la clase, que voy a llamar IC. Pero el ancho de la clase, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a AT, que sería la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor entre C, entre el total de clases. Entonces, necesitamos identificar en los datos quién es el mayor, lo restamos con el menor y eso lo dividimos entre el total de clases. ¿Quién sería de esos datos el mayor? Si ustedes revisan, tienen que buscar el dato mayor y el dato menor. Vamos a ver, espero que ustedes estén haciendo el ejercicio y me dicen cuál sería el mayor y cuál es el menor. El 43 encontré yo, pero no sé si algo otro más hay. 43, vamos a ver, ¿qué dicen los demás? No sé los demás compañeros. Ajá, vaya. ¿El mayor quién sería? 45.8 hay también. Sí, por aquí está el 45.8. ¿Hay otro mayor que 45.8? No, ¿verdad? Parece que no. Vaya, entonces tenemos el dato mayor. Entonces lo trasladamos a la fórmula y decimos 45.8 menos el dato menor. Vamos a ver, según lo que ustedes vieron, ¿quién sería el dato menor? Tenemos 2,9. Hay otro menor que 2,9, veamos. Aquí está 2,1. Creo que es el menor, ¿verdad? No sé si ustedes me dicen.
Sí, ese sería. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a tomar 2.1 y hacemos la resta. Y ese resultado lo tenemos que dividir entre el ancho de clase, que sería 8. ¿Y eso cuánto daría en total? Hacemos la resta, luego dividimos el resultado y eso nos va a quedar un ancho de clase. Entonces sería acá, podemos nosotros hacer 45.8 menos 2.1 y eso lo vamos a dividir entre 8. Es como 5, lo podemos aproximar a 5.5. Lo vamos a dejar así. Aproximado a 5.5. Allí, con esos dos datos que tenemos, nosotros podemos formar la tabla para este caso. Ven, ahora nos vamos a ir a Excel. Vean, recuérdense los datos que yo saqué. Los datos que hemos sacado son nada más el ancho de la clase, el número de clases. Con esos datos nos vamos a Excel. Vean, acá la tengo en blanco. Espero que ustedes se vayan a Excel y vayan a hacer el ejercicio. Voy a formar las tablas. Ahorita no la voy a sombrear, luego la puedo cuadricular. Pero en la primera fila, acá vamos a colocar una fila que se va a llamar clase. En la siguiente va a haber una fila. Vean, en esta fila de clase, para trabajar en Excel bien fácil, le voy acá a combinar y centrar. Ven, estas columnas, estas de acá, voy a colocar los límites de las clases. Si ustedes se fijan, comienzan en el menor. Acá voy a colocar el menor, que es 2.1. Y luego en la siguiente, a mí me gusta trabajarlos de esta manera porque luego eso me permite formar toda la tabla de frecuencias. Vean, el límite menor lo coloco en una columna. El límite mayor ya sería esta columna. Fíjense lo que voy a hacer. Esta columna le pongo igual y le voy a poner esta columna más el ancho de clase, más 5.5. Y le doy enter. Me da 7.5. Entonces, acá sería esta columna. Siempre se va a repetir, vean. En este caso sería esta columna, le voy a poner esto es igual. A ver si funciona, vean. Le voy a poner esta columna, le voy a dar enter. Que se repita. Pero a esta columna le voy a ir sumando, vean. A ver si funciona. Vamos a formar toda esta columna. Vamos a dar, serían 8, ¿verdad? Serían, acá llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a hacer lo mismo acá. Fíjense, aparecen todas las columnas. No sé si se fijaron. Acá lo único que hice es, a esta columna le sumé el ancho de clase. Acá igualé esta columna. Esta columna es esta misma. Y acá se van repitiendo. De ahí solo corrí estos datos y esos datos. Y acá ya tengo mi intervalo. ¿Por qué lo hago de esa forma? Yo sé que a la hora de graficar no lo puedo trabajar así, pero luego lo ordeno para graficar. Pero como acá a mí me interesa formar toda la tabla de frecuencias, entonces vean, acá yo lo puedo ya ir formando las tablas. Pero no sé si hay alguna pregunta acá para formar las clases. Ya les voy a mencionar por qué funciona trabajarlas así. Bueno, luego, cuando tengamos las clases, vamos a formar marca de clase. Esta marca de clase me va a servir, o marca de clase o se llama promedio de intervalo. Marca de clase, ¿esta para qué me va a servir? Esta me va a servir para poder encontrar la media de los datos, un promedio. Me sirve para encontrar las frecuencias, me sirve para bastantes cosas porque al final se trabaja con promedios.
pero a esto, vean, la marca de clase es el promedio de cada clase. Entonces, es bien fácil. Acá le agregamos igual. Y vean, sumamos este, le voy a agregar un paréntesis. Sumamos este más este otro dato, lo cerramos y lo dividimos entre 2, porque es el promedio. Entonces, vean, me da 4.85. Y esa es la ventaja en Excel. Lo corremos y formamos la marca de clase. No sé si tienen alguna pregunta. Y con eso ya vamos avanzando. La marca de clase. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Vale, luego, como la idea es ir formando, vean, yo necesito ir formando lo que me están pidiendo en el ejercicio. Vean, voy a regresar al ejercicio. Acá me piden construir una tabla de frecuencias agrupadas, que es lo que estoy haciendo ahorita. Luego voy a hacer lo de los porcentajes, pero para hacerlo de porcentajes tengo que hacer la tabla de frecuencias agrupadas. ¿Y qué me pide total? Entonces necesito ahora en la frecuencia, le voy a llamar FI, que esta FI es la frecuencia absoluta. Ahora, según lo que ustedes han leído, ¿quién sería la frecuencia absoluta? A ver, ahí sí quiero su participación. ¿Ah? ¿Quién sería la frecuencia absoluta? Voy a formar otra que se va a llamar total. ¿Quién sería la frecuencia absoluta? Ajá. Lick, no sé si estoy segura. No es de la que se repite. La frecuencia absoluta. Ajá. Ajá. Vaya. La que se repite varias veces, digamos, si tenemos el 10, el 3. No, esa sería la moda, que es el dato que más se repite. Ajá. Y ese se usa, la moda se usa bastante para más que todo, la medida, y eso si ustedes quieren anotar, la medida que se utiliza en variables cualitativas es la moda, es la moda. La moda es la que se trabaja porque es el dato que más se repite. Y como variables cualitativas, casi se trabaja de esa manera, ¿verdad? Casi siempre como no son valores que le asignamos, sino que cualidades o preferencias o gustos, entonces se utiliza la moda. Y ahí ustedes pueden ver que al inicio del capítulo comienza con la, la, la medida que se utiliza en variables cualitativas, es la moda. Pero acá estamos con variables cuantitativas. Vaya, eso anótenlo. La frecuencia absoluta va a ser la cantidad de datos que estén en la clase. Es decir, voy a contar cuántos datos hay entre 2.1 y 7.6. Entonces, acá está el trabajo más complicado. Ustedes pueden irse, ahora hay que irse a la tabla, y por eso a veces es bueno ordenar los datos. Yo sé que hay varios datos, pero ya en eso hay que tener cuidado. Nosotros nos vamos a ir, me voy a ir a donde está la serie de datos y hay que buscar. ¿Hola? Disculpe, repítame lo que dijo de la frecuencia absoluta que se me cortó. Vaya, No me salió. la frecuencia absoluta es la cantidad de datos que hay en cada clase. Es decir, cuántos datos están entre 2.1 y 7.6. Entonces, ustedes se van ahora a la serie de datos y aquí donde ya estoy ordenando los datos en la tabla de frecuencia. Voy a buscar todos los datos que estén entre 2.1 y 2.6. ¿Cuántos hay? Entonces, deben ustedes contar cuántos datos hay. Acá, por ejemplo, pueden comenzar 2.9, si está, hay uno, 6.8. Aquí está dos veces, vean. Voy contando todos los datos que estén en ese rango. Cuando termine, por ejemplo, 9 ya no está en ese rango. Entonces, debo del listado de datos, voy a ubicarlos. Acá
yo ya lo había realizado. Entonces, ya si me pongo a contarlo ahorita, luego ustedes pueden verificar. Acá yo los voy a solo pegar y ya los tengo. Entonces, acá serían en total, vean, lo que les estoy diciendo es que entre 2.1 y 7.6 hay 15 datos. Entre 7.6 y 13.1 hay 29 datos. Y ustedes pueden ir verificando. Entre 13.1 y 18.6 hay 7 datos. Entonces, así podemos llenar la tabla de frecuencias, que ese es el trabajo un poquito más complicado, que hay que ir teniendo cuidado, ¿verdad?, con los datos para ordenarlos en la tabla. Luego, esta cantidad de datos tiene que sumar la cantidad que yo le agregué en la clase. Es decir, esto tiene que sumar 114. Si no, hay un dato que no lo conté. Fíjense, acá da 114. Entonces, no sé si hay preguntas hasta ahí. Lick, Ajá. ponga la flechita en la tercera columna. ¿Cómo? No les escuché. En la marca de clase solo ponga la flechita ahí para copiar la fórmula. Ah, vaya, la flechita acá. Ese es fácil. Es esta columna. Ahí ustedes solo ponen esto, más esta de acá, es paréntesis, ¿verdad? Entre 2. Y ahí solo lo corren. Es nada más sumar los dos datos que aparecen en la columna. Acá sería en la columna B, fila 5, más la columna C, fila 5. Lo divido entre 2. Marca de clase. Vaya, hasta acá no sé si hay alguna pregunta o duda. Vamos construyendo. Podemos construir la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, en este FR que le voy a colocar acá, es bastante sencillo. Vamos a formar esto ahora. La frecuencia relativa, perdón, control Z. La frecuencia relativa, yo lo voy a seleccionar. La frecuencia relativa es sencilla porque vamos a ir dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces agregamos una fórmula acá, es fácil. Sería este dato, le agregamos sobre el total de datos, que es 114. Le damos Enter. Si ustedes se fijan, aquí aparece, lo voy a trabajar nada más con 2 decimales. Le voy a quitar el montón de decimales. Le damos acá y solo voy a trabajar con 2 decimales. Fíjense. Acá que estoy diciendo, vean, que aquí tengo 0.3. Lo corremos y esto en total, vean, todo y la suma total de estos datos me tiene que dar 1. Porque al final eso tiene que sumar 1. Entonces verifiquemos, le damos autosuma y en efecto da 1. La frecuencia relativa para decir que está bien calculada tiene que ser 1, porque al final voy sacando la frecuencia relativa, que es, nuevamente repito, la frecuencia absoluta entre el total de datos. Y luego voy a sacar la frecuencia porcentual. Pero no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Fíjense lo que vamos haciendo ordenando los datos. Bueno, ¿estamos bien en la frecuencia relativa? Sí, yo sí. Ok, vaya. Luego vamos ahora con la frecuencia acumulada. Aquí le voy a poner FA. La frecuencia acumulada es fácil también. Le voy a seleccionar. La frecuencia acumulada la vamos a tomar a partir de la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada, vamos a copiar este dato, que es el mismo, 15. Pero en el siguiente dato, fíjense ustedes, la frecuencia acumulada comienza con el primero, que es 15. Pero en el siguiente vamos a agregar una fórmula y va a ser el dato anterior más el siguiente dato de la frecuencia absoluta, más este dato. Le damos Enter y ahí voy a ir corriendo. Fíjense lo que va a pasar.
y ahí me tiene que dar 114 el último dato. Eso significa que he sumado este valor, lo coloco, le sumo el siguiente, lo coloco, le sumo el siguiente, lo voy colocando, le sumo, y eso da la frecuencia absoluta ascendente, porque la podemos hacer también descendente, pero acá sería ascendente. Descendente solo quedaría al revés, entonces, pero solo se le da vuelta, pero más que todo se trabaja con esto. Y lo mismo podemos aplicar la frecuencia relativa acumulada. También la voy a hacer, porque eso también nos puede ayudar a responder las preguntas que salen en el problema. Vamos a agregar acá, y acá voy a agregar frecuencia relativa absoluta. Le voy a poner así, FRA mayúscula. La frecuencia absoluta relativa acumulada sería agregar este dato, 0.13, y el siguiente dato le agregamos fórmula, que sería este dato, perdón, sería el anterior, sería este dato más el dato siguiente. Le damos Enter y nos quedaría, vean, esto nos tiene que sumar 1 acá. Y efectivamente, esa sería la frecuencia relativa acumulada, que también nos puede servir a responder a las preguntas que nos hacen. Y ahora vamos a encontrar las frecuencias porcentuales. La frecuencia porcentual, que también le sirve. Agregar acá, la vamos a llenar la columna. Ahora voy a colocar frecuencia porcentual. Aquí le voy a poner F y el porcentaje. La frecuencia porcentual no es más que multiplicar la frecuencia relativa por 100. Entonces sería este dato, le voy a agregar fórmula, sería este dato por 100. Lo multiplicamos por 100. Le damos Enter y vean, acá nos sale ya porcentaje. Este ya es porcentaje, recuerden eso. Pero siempre lo vamos a trabajar. Este lo vamos a trabajar sin decimales. Le vamos a dejar con enteros. Y ahí sería 13%. Lo corremos. Y nos da, vean, el 25%. Con eso que estoy diciendo, que el 13% está entre 2.1 y 7.6 años de experiencia. El 25% está entre 7.6 y 13.1. Es decir, la manera en que yo lo analice, eso es importante, qué representa cada uno de ellos. Y así podemos encontrar la frecuencia porcentual acumulada, que sería multiplicar todo esto por 100, y también lo vamos a hacer para que ustedes vean que se puede agregar. Y así podemos ir trabajándolo, pero creo que lo más importante son estos que nos están pidiendo. Con eso ya podemos responder a todas las preguntas que nos hace después el ejercicio. Sería la frecuencia porcentual acumulada, que sería multiplicar esta fila, la frecuencia relativa acumulada, por 100. Entonces sería igual, sería este por 100. Y acá lo corremos. Acá, como va a ser acumulada, va a ir sumando hasta llegar al 100%. Lo dejamos sin decimales y nos queda el 100%. Fíjense. Acá, ¿cómo puedo decir yo? Que el 13% está entre 2, son menores que 7.6. Podemos decir que el 38% es menor bueno, el de 13.1 es el 38% que están abajo de él. Y así podemos ir analizando. Pero no sé si hay preguntas en esto que acabo de explicar. La verdad, yo sí tengo demasiadas dudas. Más bien no comprendo muy bien cómo ingresé tarde, ¿verdad? Ok, vaya. La grabación ahí les va a quedar para que ustedes puedan verlo más detenidamente y estar practicando. Ahí les va a quedar. Sí, la Ajá. duda, o sea, que tengo que quizás practicar
o fijarme bien es en lo que toca aquí en la tabla, porque por ejemplo yo veo de que de un número, digamos del 15 al 0.13, usted se hace lo que es la sumatoria o saca un porcentaje, veo que lo puso, digamos, el 13 y de ahí lo corrió. Ajá, Y ya porque le ingreso la fórmula, recuérdense que en Excel esa es la ventaja, ¿verdad? Que le ingresamos la fórmula y acá lo jalamos y automáticamente ya aplica la fórmula en todos los datos. Esa es la ventaja porque va aquí en lo que es la tabla de inicio, estoy viendo los números y todo eso, entonces, que es la frecuencia de datos, ¿verdad? Sí, es la frecuencia. Bueno, acá primero encontramos la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia porcentual y la frecuencia porcentual acumulada. Sí. Ok, Bueno. y aplicamos las fórmulas. En esto, vaya, ahí ustedes pueden ir viéndolo más detenidamente. Hasta acá tenemos una parte del ejercicio. Vean. Acá ahora voy a explicar algo. Si nosotros queremos hacer el gráfico acá sería un histograma, porque el gráfico de barras tiene que estar unido en clases. Entonces, si yo hago esto en Excel, les explico, si agarramos estas dos y estas tres, para formar, yo necesito la clase y la frecuencia absoluta para formar el gráfico. Entonces, ya no lo voy a hacer más acá, solo se lo voy a colocar, acá lo tengo en el ejercicio 2. Ven, yo tengo acá ordenado esto, voy a pegar esta tablita y luego les explico cómo la llené. Es bastante sencillo. Entonces, aparte, yo ya hice esto. Esto me sirve para encontrar la frecuencia relativa absoluta para hacerlo con fórmula en Excel. Pero si yo quiero graficar, vamos a llamarle a una columna clase, a la otra la vamos a tomar la frecuencia, acá le he puesto relativa, pero es la frecuencia absoluta, que es FI. La frecuencia absoluta. Vean, acá lo que he hecho nada más es colocar corchetes cerrados y corchetes abiertos en cada clase. ¿Qué significa eso? Algunos lo toman así, se los voy a explicar. Algunos toman esto y lo pueden escribir la clase como 2.1, ponen una rayita y luego ponen 7.6, pero acá le agregan un menor que. Le agregan un menor que, acá se lo voy a agregar, le agregan un menor que. ¿Qué significa? Algunos la colocan de esa manera. Si ustedes miran esto en una clase, ¿qué significa eso? Que son todos los valores de 2.1 hasta 7.6, pero menores que 7.6. Ya de 7.6 lo toman en la otra clase. Entonces, esa es una anotación nada más. Cuando dice 2.1, una rayita y aparece el menor que, el otro valor, significa que si aparece un valor 7.6 en el listado de datos, se toma en la siguiente clase. Eso es lo que estoy haciendo acá alusión. En corchetes me gusta más porque es la misma idea, ¿verdad? Corchete cerrado significa que se incluye, corchete abierto que no se incluye. Por ejemplo, acá yo digo, todos los valores que estén de 2.1 hasta 7.6. Pero ¿qué estoy diciendo? Si hay un 7.6, lo voy a tomar en la siguiente. Ahí lo voy a contar. No sé si me doy a explicar. Acá lo único que he hecho es tomar estos dos límites y les agregué corchete abierto y cerrado. Y los escribí en una sola columna, fíjense. En una sola columna y fila. Ya no los separé en columna, el dato menor y el dato menor. Eso solo lo hice para hacer la tabla de frecuencias. Pero esto lo hago para hacer el gráfico. Ya lo ordeno así. No sé si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Aquí ya tengo, vean, esto, acá ustedes solo seleccionan, pueden seleccionar todos los datos, ya si los piden, por ejemplo, si les piden este ejercicio en la tarea o uno similar, ustedes se van, seleccionan todo porque en realidad las tablas tienen que quedar de esta manera. Selecciono desde la marca de clase, vean, le damos control C y le damos acá, voy a borrar este dato nada más. Voy a volver a seleccionar porque al final
Esto yo lo hice para trabajar y encontrar todo más fácil. Pero a la hora de yo realizar las tablas y presentarlas, acá le vamos a dar pegar, el pegado. Ya lo tengo que hacer así como está acá. Entonces le vamos a pegar los valores, ¿ven? Y agregamos acá. Ya acá sí, ya, bueno, aquí aparecen con más de decimales, ¿verdad? Nosotros le podemos agregar solo 2 decimales. Acá le voy a agregar. Vean, le agregamos solo 2 decimales a cada uno de estos. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Vean, lo estoy haciendo de esta manera porque si ustedes en una tarea les piden es presentar la tabla de frecuencias de variables que van a ordenar para datos agrupados, es decir, agrupar los datos, ustedes háganlo de esta manera. Es decir, trabajenlo así, pero luego lo ordenan. Acá vean, lo voy a dejar sin decimales. Lo mismo acá. Y acá ya está ordenado. Fíjense, la tabla se ve totalmente diferente. Pero aquí ya tengo las clases. Pero esta columna ya me sirve para hacer gráficos. Ustedes le dan acá, solo seleccionan las clases, las 8 clases. Le damos insertar. Acá vamos a insertar acá. Y podemos insertar gráfico. Podemos seleccionar este gráfico. Y le damos a aceptar. Me tira un gráfico, pero yo necesito este gráfico. Vean, le damos sobre la barra y nos va a tirar esta opción. ¿Vean? Cuando nos tire esa opción, aquí la clave nada más es quitarle acá, ¿vean? Desde ese ancho del intervalo, le di doble clic sobre una barrita. Lo principal es esto, ¿vean? En el ancho de intervalo le vamos a poner 0. Le damos enter y eso sí es un histograma, fíjense. Ya hay intervalos. Y acá le podemos dar color, ¿ven? Le podemos dar diferente color a cada uno. Y ahí ustedes, relleno sólido, vean, le podemos dar el color que nosotros queramos. Y ya se ve bastante interesante. Este puede ser anaranjado. Este puede ser verde. Este puede ser negro. Un azul negro. Y así le podemos ir dando colores. Vamos a dejar de esa manera. Pero allí sí ya sería un histograma moradito. Y le vamos a dar otro color a este, amarillo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero acá vean, de 2.1 a 7.6 ya aparece esta cantidad. Y de ahí lo demás, ¿verdad? Ustedes vean etiqueta de valores, etiqueta de datos, ahí aparece, ¿verdad? Que es esta tabla. Lo que acabamos de buscar. Vale, no sé si tienen alguna pregunta o duda. Para hacer el histograma solo seleccionó la clase y la frecuencia, esas dos, ¿verdad? Sí, y la frecuencia absoluta, correcto. Ajá, solo esas dos. Y para llenar los datos de la clase, aquí en antes de hacer solo ponemos, por ejemplo, terminamos con 7.6 y el siguiente iniciamos con 7.6 y con el que terminamos iniciamos la siguiente casilla, ¿verdad? Correcto, correcto. Lo que pasa Okay. es que, vaya, no sé si estuvo en el inicio cuando formé las clases. Vaya, si quieren, vaya, voy a Sí, hacer. sí estuve. Ajá, vaya, porque lo Ajá, pero primero que... aquí era que tenía vi la secuencia de los números, entonces por eso Sí, lo que le se va consultaba. haciendo, acá yo ingresé la fórmula, ¿verdad? Lo que hice es, ingresé el dato menor, que es 2.1, así siempre lo comienzo, y luego ingresé, le sumé a este dato, le sumé el ancho de clase, que dijimos que era 5.6, ¿verdad? Luego, en la siguiente columna, repetí este dato, ¿verdad? Solo le di igual, es igual a esta columna. Y al siguiente ya solo lo bajé.
Entonces automático. ¿Por qué lo hago así? Porque es más fácil en Excel. ¿Va? Ustedes ahí pueden, cuando vean la grabación, van a ver que eso es bien sencillo. Y lo formo así porque me sirve encontrar rápido la marca de clase, la frecuencia, porque si ustedes lo hacen a mano, les aseguro que les va a costar mucho más, pero no es decir, si alguien lo quiere hacer a mano, se puede, pero luego, cuando ustedes tengan la tabla completa, transfórmenla a esta otra tabla que yo tengo. Acá no le he agregado un corchete, ¿verdad? Pero transfórmenla a esta tabla. ¿Por qué esta tabla? Porque aquí sí están ordenados bien las clases. Yo solo le escribo los corchetes y la escribo como clase. Y luego ya se ve como una tabla de agrupamiento. Y a partir de estas dos clases, que ya tengo de esa forma, yo formo el histograma. Y el histograma, recuérdense que tiene que ir unido. Vale, no sé si hay alguna pregunta o duda, porque eso va. Ahora que ya tenemos esto, podemos responder a las preguntas que aparecen en el problema. Ya construimos el dato, hicimos un gráfico, pero dice, ¿qué porcentaje de docentes tienen experiencia inferior a 7.5 años? Pues solo me voy a la tabla. Vean, busco los docentes que tienen un porcentaje menor de 7.5 años. Ustedes se fijan, bueno, acá por el gráfico voy a ver si lo hago un poquito más allá. Vean, si ustedes se fijan acá, como dice, ¿qué porcentaje de docentes tienen menos de 7.5 años? Acá está, vean, entre 2.1 y 7.6, ¿qué porcentaje es? Aquí está el porcentaje. La porcentual es 13%. Ya respondo. Luego tenemos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es decir, ¿qué porcentaje de docentes tienen experiencia mayor o igual a 29.5 años? Ahí serían todos los mayores que 29.5 años. Entonces, me fijo acá en la tabla porcentual. Acá yo tengo, si ustedes se fijan, 29.6, pero dice los mayores que 29.6, 29.5. Entonces, tengo este porcentaje, sería el 25% entre 24. Entonces, voy a tomar los siguientes. Voy a tomar 8, 12 y 4 y los sumo. Y ese sería el porcentaje que representan los docentes que tienen mayor experiencia. Entonces, sería sumar 8 más 12, 20 más 4, 24%. El 24% tienen una experiencia mayor a 29.5 años. No sé si me doy a explicar a lo que estoy diciendo. Es decir, que esa tabla me permite explicar esto. Lo mismo de qué porcentaje de docentes tienen una experiencia mayor o igual a 40.5 años. Pues en la tabla yo puedo ver eso. Vean, acá aparecen los mayores de 40. Sí, sería la última. Sería el 4%. Y con esa tabla yo puedo responder preguntas que me hagan. Recuerdo, de acuerdo a los porcentajes. Y de eso se puede sacar un montón de preguntas, pero no sé si tienen alguna duda. Por mi parte, no, Lick. Ok, vaya. Ok, eso es lo que vamos a practicar. Ahí les va a quedar el video. Si ustedes quieren, les puedo también compartir el Excel. Este Excel ahí lo puedo compartir al grupo. Y ahí les va a quedar, les voy a compartir el video más tardar el día de mañana. Y de igual manera, mañana les voy a compartir el Excel, o ya voy a ver si ya se los comparto, para que ustedes sigan practicando. Y ahí hay más ejercicios en los capítulos para que ustedes puedan hacer. Y de hecho, en las tareas creo que de ahí se toman los ejercicios, el coordinador, para que ustedes los puedan realizar. No sé si hay preguntas, dudas. Si no, nos quedaríamos hasta ahí. Por mi parte, no, Lick, no hay preguntas ni dudas. Muchas gracias. Ok, Yesenia, a los demás, no sé si tienen preguntas. Si no, nos vamos a quedar hasta acá y nos veríamos hasta el día sábado. Ok. Ahí le escribo, Lick. Gracias. Ok, Buenas noches. gracias igual. Gracias, que descansen. Gracias igual. Bueno, solo pedirles de recomendación, traten de leer los capítulos de acuerdo a la ruta de aprendizaje.
De esa manera vamos a ir desarrollando bien las tutorías. Pasen buenas noches y nos escuchamos con la tutoría hasta el día sábado. Adiós, buenas noches. Gracias, igual. Feliz noche para todos. Gracias, buenas noches.